Hola, ahora harás una clase con inteligencia artificial. Primero leeré el texto tal como aparece en el PDF. Al terminar te daré una explicación sobre la materia y para mayor seguridad de que aprendas, en la próxima clase tendrás a tu profesor o profesora quien te podrá atender con las dudas que tengas. Vamos con las páginas desde la 34 hasta la 41. Comencemos. Pacientes especiales, celíacos, veganos y diabéticos. Pacientes celíacos. Enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad digestiva que daña el intestino delgado y altera la absorción de las vitaminas, minerales y demás nutrientes que contienen los alimentos. Los pacientes con enfermedad celíaca no toleran una proteína llamada gluten que se encuentra en los cereales, trigo, avena, cebada, centeno. Cuando toman alimentos que contienen gluten, su sistema inmune responde y se produce el daño en la mucosa del intestino delgado. Las personas con enfermedad celíaca deben no solo tener precauciones con la presencia de gluten en los alimentos, sino también estar conscientes de que los medicamentos pueden contenerlo. El almidón, un excipiente común en la fabricación de comprimidos y cápsulas, puede derivarse de diversas fuentes como maíz, papa, tapioca y trigo. Sin embargo, solo el almidón de trigo representa un riesgo para los pacientes celíacos. Cuando los excipientes del medicamento incluyen almidón de maíz, generalmente se puede asumir que está libre de gluten. En casos donde se menciona simplemente almidón como excipiente, la única forma de confirmar su origen es contactando al laboratorio fabricante del medicamento. Otros términos que aparecen comúnmente en la lista de excipientes farmacéuticos son almidón pregelatinizado y almidón glicolato sódico. Estos productos son almidones derivados de maíz, trigo, papa o arroz que han sido sometidos a procesos químicos. Aunque es poco probable, no se puede garantizar que estén completamente libres de gluten después de su manipulación. No hay una normativa que obligue a los titulares de registros sanitarios a declarar que sus productos son libres de gluten, y la información sobre los excipientes en los rótulos y folletos de los medicamentos no siempre es completa, lo que dificulta el acceso a esta información. En respuesta a esta situación, la Fundación Chilena de Intolerancia al Gluten, Convivir, ha tomado la iniciativa de proporcionar una certificación que asegure el bienestar y la calidad de vida de los pacientes celíacos. Esta certificación, identificada con el sello Sin Gluten, controlado por Convivir, facilita a las personas con enfermedad celíaca la identificación de productos que cumplen con requisitos específicos relacionados con el control del proceso de producción y la determinación analítica del contenido de gluten en los productos a certificar. Además, se establece la renovación anual del análisis o cuando sea necesario. Las empresas fabricantes de productos alimenticios y farmacéuticos pueden solicitar este sello. Pacientes veganos. El veganismo es una práctica cada vez más común en nuestra sociedad. Implica el rechazo de la utilización y el consumo de productos de origen animal, como ocurre con algunos medicamentos. Es relevante destacar que los excipientes comúnmente asociados a los principios activos provienen mayormente de fuentes animales y cada vez es más común que los usuarios en farmacias consulten por medicamentos que no contengan excipientes de origen animal. A continuación, se enumeran algunos de los excipientes más frecuentes cuyo origen es animal. 1. Gelatina. Extraída principalmente de tejidos de cerdos, la gelatina se utiliza habitualmente como recubrimiento en cápsulas y otros medicamentos. 2. Lactosa. Este azúcar, derivado de la leche de vaca y compuesto por glucosa y galactosa, se emplea como excipiente en la formulación de medicamentos. Cumple funciones de aglutinante y diluyente en comprimidos y cápsulas, y también se utiliza como agente de soporte en polvos de inhalación. Puede estar presente hasta en el 20% de los fármacos de uso común. 3. Goma laca, proveniente de la cochinilla laca, Quercia lacca. Esta resina granulada de tono pardo rojizo se utiliza como recubrimiento en comprimidos y grajeas. Su propósito es doble, protegiendo y permitiendo la liberación controlada del principio activo en el sistema digestivo. 4. Carmín, un colorante rojo o violeta obtenido de la trituración de escarabajos de la cochinilla. Se incorpora a algunos medicamentos para mejorar su identificación. 5. Lanolina, cera natural proveniente de las glándulas sebáceas de mamíferos que producen lana, como las ovejas. En el caso de la gelatina, se debe aclarar que se trata de un ingrediente que proviene de los animales. De hecho, la denominación de gelatina siempre indicará que es no apto.
Aunque los laboratorios farmacéuticos cada vez están más concienciados, algunos han pasado a utilizar la hidroxipropimetilcelulosa, HPMC, un compuesto que está considerado como la gelatina vegana. Por tanto, en aquellos medicamentos que se incluya la HPMC, indicará que es una cápsula vegana. Además de los excipientes, también existen principios activos de origen animal. La vitamina D, la cual tiene dos formas, D2, ergocalciferol, y D3, colecalciferol. La vitamina D2 está producida por hongos y levaduras, por lo que son de origen vegetal, mientras que la vitamina D3 de forma general proviene de los animales. En la mayor parte de los casos se extrae de la lana y del aceite de pescado. Por suerte, la vitamina D3 también tiene una versión para personas veganas. Se debe a que determinados líquenes son capaces de producirla. En estos casos, que cada vez son más numerosos, se utilizan en la preparación de complementos alimenticios en los que se indica su origen con la siguiente denominación, vitamina D3 vegana. En definitiva, se debe seleccionar los medicamentos que no contienen esos principios activos o excipientes o que contienen otros alternativos que ejercen las mismas funciones. Pacientes intolerantes a la lactosa. Si el usuario tiene intolerancia a la lactosa diagnosticada, debe consultar la cantidad de lactosa que contienen los medicamentos para consumirlos con seguridad. Habitualmente la encontrará en el prospecto del medicamento. Se debe hacer tanto en el caso de los medicamentos que le han prescrito con receta médica como con los que son de venta libre en la farmacia. Se deberán buscar alternativas que no contengan este excipiente. Si no es posible realizar este cambio en la farmacia, el paciente deberá consultar a su médico para que cambie el medicamento o indique preparado magistral. Pacientes diabéticos. Con frecuencia, las personas que solicitan información en la farmacia para resolver sus síntomas menores como la tos presentan enfermedades crónicas como la diabetes mellitus. Sin embargo, la mayoría de jarabes contienen altas concentraciones de sacarosa que puede interferir con los niveles de glucosa del paciente diabético. En este caso se preferirán algunas marcas que utilicen menor cantidad de edulcorantes específicos. Algunos excipientes que se pueden revisar son los siguientes. Glucosa. Se debe tener precaución en personas con diabetes mellitus siempre que supere los 5 gramos de glucosa por dosis. Fructosa. Se utiliza como edulcorante y saborizante. En nuestro organismo se convierte parcialmente en glucosa con lo que eleva el nivel de glucemia. Se puede usar en diabéticos pero con moderación. Sacarosa es un disacárido formado por dos azúcares, glucosa y fructosa. Se debe tener precaución en personas diabéticas cuando supere los 5 gramos de sacarosa por dosis. Galactosa se utiliza como agente de recubrimiento y edulcorante de los comprimidos o cápsulas. Se descompone en glucosa por lo que se debe tener precaución en diabetes mellitus cuando se superen los 5 gramos por dosis. Lactosa es un disacárido formado por glucosa y se debe tener precaución en personas con diabetes mellitus siempre que supere los 5 gramos de lactosa por dosis. Azúcar invertido se utiliza como agente de recubrimiento y relleno de cápsulas y comprimidos. Está formado por fructosa y glucosa por lo que no se aconseja su uso en diabetes mellitus cuando se superen los 5 gramos por dosis. Aspartamo, E951 se utiliza como edulcorante. Se puede utilizar en pacientes diabéticos sin problemas. Glicerol, E422 se puede consumir en diabéticos pero con precaución ya que puede producir en dosis de más de 10 gramos dolor de cabeza y problemas gástricos. Xilitol se puede usar en diabéticos sin problema ya que no actúa casi sobre el metabolismo de la glucosa ni de la insulina. Lactitol, E966 se puede tomar en pacientes diabéticos. Maltitol, E965, maltitol líquido, E965, e isomalta, E953 se debe tomar con precaución porque con un consumo excesivo puede producir diarrea o flatulencia. Manitol, E421 se puede tomar pero con precaución porque puede tener efecto laxante. Sorbitol, E420 se puede tomar pero con precaución porque puede producir efecto laxante. En resumen, se deberá evitar glucosa, fructosa, sacarosa, galactosa, lactosa y azúcar invertido y tener precaución con aspartamo, glicerol, xilitol, lactitol, maltitol y sorbitol. En el comercio existen algunos jarabes de Edera Helix que reportan en su envase secundario que no contienen azúcar, tal es el caso del Abrilar.
Este fármaco puede emplearse para la tos en adultos y niños. Medicamentos veterinarios. Producto farmacéutico de uso exclusivamente veterinario, cualquier sustancia natural o sintética, o mezcla de ellas, que se administre a los animales con el fin de prevenir, tratar o curar enfermedades o sus síntomas, restablecer, corregir o modificar las funciones fisiológicas, estimular la inmunidad activa, otorgar inmunidad pasiva o diagnosticar las enfermedades de estos. Anteriormente, las responsabilidades del Ministerio de Salud, Instituto de Salud Pública, en cuanto a productos veterinarios era mayor. Sin embargo, desde el año 1994 que se modificó la ley del SAC número 18.755 de 1989, se estableció según artículo 3, letra N lo siguiente. Al Servicio Agrícola Ganadero le corresponderá efectuar la inspección y control sanitario de los productos farmacéuticos de uso exclusivamente veterinarios. En esta misma ley, en el artículo N-41 se indica lo siguiente. El SAG es el único encargado en todo el territorio nacional de la inspección y control sanitario de los medicamentos veterinarios. Un reglamento contendrá las normas de carácter sanitario relacionadas con la producción, fabricación, registro, almacenamiento, distribución, venta, importación, exportación y características de los productos. Solo se podrá fabricar, importar, exportar, tener, distribuir y transferir a cualquier título productos registrados en el servicio. Las farmacias pueden elegir manejar o no en su stock medicamentos de uso veterinario. Para esto, se deberá solicitar la autorización de expendio al Servicio Agrícola Ganadero SAC, quien verificará el cumplimiento de los requisitos para la venta de medicamentos veterinarios, la individualización del propietario, ubicación del establecimiento e individualización del profesional que tendrá a su cargo la dirección técnica del mismo, que en este caso sería el químico farmacéutico, adjuntando el permiso municipal y la iniciación de actividades. Las condiciones de almacenamiento de medicamentos veterinarios son las mismas que para productos farmacéuticos de uso humano. Se debe garantizar la conservación del medicamento almacenándose en un lugar fresco, sin sobrepasar los 25 grados, sin contacto directo a luz solar. Y se solicita mantener en góndola o espacio separado estos fármacos del resto de los medicamentos. La norma indica, además, disponer de un recinto cerrado para su almacenamiento. Disponer de unidades de frío cuando almacenen productos que así lo requieran. Los productos sometidos a controles especiales deberán estar separados de los otros y bajo llave. Los medicamentos no podrán almacenarse junto con alimentos, plaguicidas y otros productos peligrosos. Solo se podrá vender a público productos terminados. No se pueden fraccionar. Esta entidad será también la encargada de fiscalizar las farmacias que cuenten con estos productos farmacéuticos. Las condiciones de venta de los productos veterinarios son las siguientes. A. Venta libre es aquella en que se expende el producto sin necesidad de presentar una receta médico-veterinaria. B. Venta bajo receta médico-veterinaria. C. Venta bajo receta médico-veterinaria retenida es aquella en que la receta médico-veterinaria queda archivada en el establecimiento donde se adquiera el producto. De venta bajo receta médico-veterinaria retenida con control de saldo es aquella en que la receta médico-veterinaria tiene un formato oficial establecido por el servicio y queda archivada en el establecimiento donde se adquiera el producto y anotada en un registro de control de saldo de existencias. Venta solo a médicos veterinarios es aquella en que el producto no es vendido al público general, sino que solo a médicos veterinarios para el ejercicio profesional. F. Venta solo a médicos veterinarios con receta retenida con control de saldo es aquella en que el producto no es vendido al público general, sino que solo a médicos veterinarios para el ejercicio profesional, quedando la receta archivada en el establecimiento donde se adquiere el producto y anotada en un registro de control de saldo de existencia. G. Venta para uso exclusivo del servicio corresponde a aquellos productos que no son vendidos al público general ni a médicos veterinarios, sino que su comercialización se encuentra restringida al servicio para efectos de su uso en programas oficiales de control o erradicación de enfermedades. Toda receta médico-veterinaria debe ser extendida y firmada por un médico veterinario, quien deberá indicar en ella su nombre, domicilio y número de cédula nacional de identidad, el producto prescrito, la dosis, ritmo horario, vía de administración y su forma de empleo, la especie animal tratada, el nombre del propietario y la fecha en que se realiza la prescripción. Bien, ahora tendrás una explicación sobre esta materia.
En farmacia, una de las tareas más importantes es adaptar la orientación según la persona que tenemos al frente. No todos los usuarios pueden usar un medicamento de la misma manera porque existen condiciones de salud, estilos de vida o intolerancias que obligan a mirar con más detalle la composición de los productos. En esta clase vamos a revisar 3 grupos de pacientes especiales: celíacos, veganos y personas con diabetes, y luego abordaremos un tema muy frecuente en la práctica: los medicamentos veterinarios. Comencemos con los pacientes celíacos. La enfermedad celíaca es un trastorno digestivo que afecta el intestino delgado y altera la absorción de nutrientes como vitaminas y minerales. La causa principal es la intolerancia al gluten, una proteína presente en cereales como trigo, avena, cebada y centeno. Cuando una persona con enfermedad celíaca consume gluten, su sistema inmune reacciona y se produce daño en la mucosa intestinal. En la farmacia, el punto clave es entender que el gluten no solo puede estar en alimentos. También puede aparecer en medicamentos, especialmente por los excipientes. Un excipiente es un componente que acompaña al principio activo para darle forma al medicamento, mejorar su estabilidad o facilitar su administración. Uno de los excipientes más comunes es el almidón, que puede provenir de distintas fuentes, como maíz, papa, tapioca o trigo. Para pacientes celíacos, el mayor riesgo aparece cuando el almidón proviene del trigo. Por eso, cuando en la lista de excipientes se indica almidón de maíz, en general se considera una alternativa segura en relación con el gluten. Sin embargo, si el rótulo menciona solo la palabra almidón sin especificar el origen, la confirmación real requiere consultar al laboratorio fabricante. También es importante saber que existen denominaciones como almidón pregelatinizado o almidón glicolato sódico. Son almidones que han sido procesados químicamente y pueden provenir de varias fuentes, por lo que no siempre es posible garantizar que estén libres de gluten si no hay información precisa. En este contexto aparece una dificultad práctica. No existe una normativa que obligue a declarar formalmente que un medicamento sea libre de gluten, y a veces los folletos o rótulos no traen toda la información necesaria. Por eso, se han desarrollado iniciativas de apoyo, como certificaciones externas. Un ejemplo es el sello Sin Gluten, controlado por Convivir, que busca facilitar la identificación de productos que cumplen requisitos específicos de control de proceso y determinación analítica de gluten. Este tipo de sello ayuda a orientar a los usuarios, especialmente cuando la información del producto no es completa. Pasemos ahora a los pacientes veganos. El veganismo es una práctica basada en evitar el consumo y uso de productos de origen animal. En la farmacia, esto se traduce en una consulta cada vez más frecuente. Muchas personas buscan medicamentos que no contengan excipientes ni componentes de origen animal. Es importante comprender que, aunque el principio activo sea el mismo, algunos excipientes pueden no ser compatibles con esta elección personal. Entre los excipientes de origen animal más habituales se encuentra la gelatina, usada ampliamente en cápsulas. La presencia de gelatina suele indicar que no es apto para una persona vegana. También está la lactosa, un azúcar derivado de la leche, que se usa como diluyente o aglutinante en comprimidos y cápsulas y puede aparecer en un porcentaje importante de medicamentos de uso común. Otros ejemplos incluyen la goma laca, utilizada como recubrimiento, el carmín, un colorante de origen insecto, y la lanolina, que proviene de glándulas asociadas a la lana de ciertos mamíferos. Ahora bien, la industria ha incorporado alternativas. Por ejemplo, en lugar de gelatina se puede utilizar hidroxipropilmeticelulosa, conocida como HPMC, que se considera una opción apta para cápsulas veganas. Entonces, una orientación útil es revisar si el producto indica HPMC, porque eso suele ser una señal de cápsula vegetal. Además, no solo los excipientes pueden ser un tema. También existen principios activos que pueden tener origen animal. Un caso clásico es la vitamina D. Existen 2 formas comunes: la vitamina D2, que suele obtenerse a partir de hongos y levaduras, y la vitamina D3, que con frecuencia proviene de fuentes animales, aunque hoy también existe vitamina D3 apta para veganos, producida a partir de líquenes. En estos casos, algunos productos lo indican expresamente como vitamina D3 vegana. Como auxiliares de farmacia, nuestra labor es apoyar en la selección y, cuando exista duda, orientar a revisar el folleto, el envase o consultar directamente al fabricante. Ahora veamos a los pacientes diabéticos.
En farmacia es muy común que personas con diabetes consulten por síntomas menores, como tos o resfrío, y aquí aparece un riesgo práctico. Muchos jarabes y formulaciones líquidas contienen altas concentraciones de azúcares, especialmente sacarosa. Estos componentes pueden elevar la glicemia y afectar el control de la enfermedad. Por eso, al orientar a una persona diabética, no basta con fijarse en el principio activo. Hay que revisar recipientes asociados a azúcares o edulcorantes. Algunos ingredientes que requieren especial atención son la glucosa, la fructosa, la sacarosa, la galactosa, la lactosa y el azúcar invertido. En cantidades elevadas pueden interferir con el control glicémico. También existen edulcorantes que suelen ser más compatibles, como el aspartamo y el xilitol, aunque algunos polialcoholes como sorbitol, manitol o maltitol pueden provocar molestias digestivas si se consumen en exceso. En la práctica, lo más recomendable es preferir presentaciones sin azúcar o con edulcorantes adecuados y revisar siempre el prospecto para confirmar la composición. Un ejemplo práctico que a veces se menciona en farmacia son ciertos jarabes de Edera Helix que indican en su envase que no contienen azúcar. Este tipo de información puede orientar la selección, siempre considerando edad, contraindicaciones y recomendaciones del profesional. Antes de cerrar este bloque, incorporamos un punto relacionado, la intolerancia a la lactosa. Aunque no es exactamente lo mismo que el veganismo ni la diabetes, aparece con frecuencia en la atención de público. En caso de intolerancia diagnosticada, se recomienda revisar el prospecto para conocer la cantidad de lactosa presente y, si es necesario, buscar alternativas sin ese recipiente. Si no se puede resolver en la farmacia, el paciente debe consultar a su médico para evaluar un cambio de medicamento o la opción de un preparado magistral. Ahora pasemos a medicamentos veterinarios. Un medicamento veterinario es un producto farmacéutico destinado exclusivamente a animales, con objetivos como prevenir, tratar o aliviar enfermedades y síntomas, modificar funciones fisiológicas, estimular respuesta inmune o apoyar un diagnóstico. En Chile, el control e inspección sanitaria de estos medicamentos recae principalmente en el Servicio Agrícola y Ganadero, conocido como SAC. Esto es importante porque determina la autoridad reguladora y las exigencias para fabricación, registro, almacenamiento, distribución y venta. En términos prácticos, solo se pueden comercializar productos veterinarios que estén debidamente registrados ante la autoridad correspondiente. Las farmacias pueden decidir si incorporan o no medicamentos veterinarios en su stock. Si deciden manejarlos, deben solicitar la autorización de expendio al SAC. En ese proceso se verifican aspectos como la individualización del propietario, la ubicación del establecimiento, el permiso municipal, la iniciación de actividades y, especialmente, la identificación del profesional responsable de la dirección técnica, que suele ser el químico farmacéutico. Respecto del almacenamiento, las condiciones son similares a las de medicamentos de uso humano. Se debe asegurar la conservación, evitando temperaturas altas, manteniéndolos en un lugar fresco, sin exposición directa a la luz solar y procurando no superar los 25 grados. También se exige mantenerlos separados del resto de los productos, idealmente en un espacio diferenciado. Además, la normativa establece que debe existir un recinto cerrado para almacenamiento, contar con unidades de frío cuando el producto lo requiera y mantener bajo llave los productos sometidos a controles especiales. Un punto muy relevante es que estos medicamentos no deben almacenarse junto con alimentos, plaguicidas u otras sustancias peligrosas. Y, en cuanto a la venta, se debe entregar el producto terminado, sin fraccionamiento. En la práctica, también debemos conocer las categorías de venta. Existen productos de venta libre que se pueden expender sin receta veterinaria. También hay venta bajo receta médico-veterinaria. En algunos casos la receta debe quedar retenida y archivada en el establecimiento. En situaciones de mayor control, puede exigirse receta retenida con control de saldo, lo que implica registrar existencias y movimientos. Además, existen categorías restringidas, como la venta solo a médicos veterinarios y la venta para uso exclusivo del servicio en programas oficiales. Finalmente, toda receta médico-veterinaria debe ser extendida y firmada por un médico veterinario e incluir información esencial como identificación del profesional, el producto, dosis, frecuencia, vía de administración, forma de empleo, especie tratada, datos del propietario y fecha de prescripción. Esto asegura trazabilidad,
uso correcto y cumplimiento normativo. Con esto cerramos un aprendizaje muy práctico. En farmacia, atender bien a pacientes especiales significa revisar composición, recipientes y necesidades particulares. Y, en el ámbito veterinario, significa respetar la normativa, cuidar el almacenamiento y comprender las condiciones de venta y control. Ese equilibrio entre criterio sanitario, orientación al usuario y cumplimiento regulatorio es parte fundamental del trabajo en la farmacia. Estimado alumno o alumna, hemos terminado la clase de inteligencia artificial. La próxima clase la tendrán clases con su profesor o profesora, quien podrá ayudarles con todas sus dudas. Que estés muy bien.